La luna que se nos atraganta. Audio número 1. 1. El suicidio. Todo estaba perfectamente planificado. La viga a 4 metros de altura. Una soga que soportaba más de 200 kilos. Sus hermanos se habían ido. No había nadie en la casa. Recostado sobre su cama, pensaba en los momentos más felices que había pasado. También pensaba en los momentos más angustiosos. ¿Y para qué? ¿Para qué pensaba en todo eso si la decisión ya estaba tomada? Era como una especie de despedida, de homenaje, un homenaje que él hacía a su pasado, una especie de recuerdo, una especie de souvenir efímero que dejaba como flotando en el aire, que nadie ya recibiría, porque todo era perfecto, era el momento. Se levantó, colocó la silla, se subió a la silla, colocó la cuerda alrededor de su cuello, la ajustaba perfectamente. Se sentía de alguna forma orgulloso de haber logrado ese diseño, porque no es fácil lograr un diseño bueno para suicidarse. A veces puede fallar, a veces las vigas pueden cortarse o la cuerda puede que no resista, pero él había calculado todo. La viga era muy gruesa y la soga era fuerte. El nudo estaba bien hecho. Nada había que reprocharse. Todo seguía su camino. Ajustó lo más que pudo la cuerda a su cuello y pateó la silla. Un momento oscuro, rojo, azul, verde, negro. Un momento en el que ningún momento de su vida particular se atravesó por su mente. Simplemente era una sensación física la que sentía. Pura física, pura química, puro anestesiarse, puro esplendor de una mañana, los cisnes en el lago, la ventana en el tercer piso frente al lago, el sol asomándose plácidamente. Nada podía salir mal. Aquella mañana todo parecía perfecto. El erizarse de los capullos le prometía algo mejor para su vida, una esperanza terrena. No hay nada mejor que una esperanza terrena, porque todas las demás esperanzas son una calumnia, una injuria. Todas las demás esperanzas son una traición, el anquilosamiento de una transformación nunca llevada a cabo, una estafa, un desfalco, una especie de esclavismo que ha firmado contrato sin que uno haya estado presente y solo queda cumplir con las leyes. Habrá estado ahí más o menos 4 minutos. Tenía sed, no soportaba. La sangre ya no era su sangre, era otra sangre, una sangre que ya había pasado al más allá, pero volvía,
regurgitada a su garganta, volvía para anunciarle, para pedirle, para exigirle que se apresurase, porque lo que él había planeado no ocurría como él pensaba. Ahora la sangre se le revolvía en el vientre, en los pies, en las piernas, en sus genitales, en los pulmones, en la cabeza. No podía morir. No le salía a morirse. Resistía con su cuerpo, no atlético completamente, pero de alguna forma resistía. Se sabe que uno puede resistir colgado de una soga al menos algunos minutos. No sentía morirse, eso era lo que más le chocaba. No sentía que estuviera por morirse. Sentía que la soga que se había colgado del cuello era una especie de prueba fácil. Podía estar allí 1 hora sin morirse, porque había logrado tensar su cuello, había logrado bajar su mentón, había logrado estructurarse de tal manera de que la soga no le afectaba completamente, no lo afectaba en un sentido de muerte. Entonces empezó a meditar, se sintió tranquilo, sintió que esa sangre regurgitando se aquietaba, llegaba a un punto cero, un punto de inicio. La muerte tal vez comience con un nuevo inicio que está todavía aún dentro de la vida. Así imaginó cosas insensiblemente apáticas a los demás, cosas deslumbrantes, tal vez quejumbrosas, tal vez fantasiosas, inevitablemente ausentes en las cabezas de los demás. Quizás había logrado ya su cometido, quizás había logrado la conciencia necesaria, tal vez había alcanzado ese punto en que uno se siente tan lejos de los demás, en ese momento en que uno decide terminar con todo, un momento en el que uno siente la necesidad de despegarse del resto, estar más allá. Se preguntó, ¿este es el significado del suicidio? Tal vez sí, tal vez suicidarse sea no suicidarse, tal vez suicidarse sea una especie de muerte que no sea una muerte. Y yo ahora lo estoy logrando, yo ahora estoy alcanzando una nueva conciencia sin haberme pasado al otro lado completamente. Tal vez así Jesucristo resucitó porque no se murió. Es verdad, tal vez resucitar es no morir. Resucitar es volver de un momento previo a la muerte. Tal vez resucitar es alcanzar un estado extremo previo a la muerte. De la muerte no hay vuelta, pero sí hay vuelta, hay un reverso, hay un volver de un momento previo, de un instante, casi en el extremo, casi en el filo, casi en el hilo cortante. Así su garganta comenzaba a sangrar. Sangraba, pero solamente de manera superficial. Él todavía resistía. Sus manos se agarraban de la soga. Sus manos estaban casi del lado de él. ¿Quién no estaba del lado de él? La soga no estaba del lado de él. La soga se ajustaba cada vez más a su cuello. Su respiración se volvía más lenta. Sus músculos se cansaban.
Sentía las contracciones de su cuerpo, pero seguía vivo. Estaba resucitando. Estaba resucitando. Él lo sabía. Había llegado a una nueva vida, a una vida verdaderamente nueva, porque renacer no, eso no es vida. Renacer es resucitar en el momento previo a la muerte. 2. Los aguaciles. Y así como quien no quiere la cosa, le lanzó tierra sobre los ojos. Pero no se la lanzó así nomás. Previamente le había sugerido que mirara hacia arriba, como si algún fenómeno fuera a producirse allí, en ese momento. Entonces, él miró hacia arriba y, sin darse cuenta, se comió el polvillo en sus ojos. Comió el polvillo también en su boca, en su nariz. Era un chiste, solamente un chiste. Mira para arriba. No, que va. La infancia es terrible. Esos juegos de niños pueden dejar marcas tremendas, marcas en la inocencia de quien no sabe aún lo que significa ser, y al no saber lo que significa ser, tampoco sabe lo que significa cometer tal acto. Pasó la risa así que venía de los dos lados, pero no podría decirse que esa risa fuera igual de cada uno de los lados. La risa de él era la risa de quien ha hecho una travesura, pero la risa del otro era una risa complaciente, una risa de quien ha sido violado. Sí, violado. Luego comenzaron a avistar unos aguaciles que se acercaban. Se acercaban los aguaciles. Junto a un escaparate había una montaña de azulejos rotos. Azulejos finísimos. Digo, no por su finura estética, no por su costo. Eran azulejos muy finos que habían sido sacados seguramente de alguna de las casas donde estaban cambiando el baño. Entonces se les ocurrió cazar los aguaciles con los azulejos. Tomaron azulejos rotos y comenzaron a lanzarlos a la manera de los ninjas, así como los ninjas lanzan las estrellas. Así ellos comenzaron a lanzar azulejos a los aguaciles. Era casi imposible. No era posible. ¿Cómo capturar un aguacil con una estrella hecha de azulejo? Pero se dio el milagro. Se dio ese momento en que la conciencia del niño violado, del niño que ya sumergido en su depresión, ya sumergido en su espíritu esclavo, pudo avistar un ángulo pertinente, un ángulo perfecto para lanzar el azulejo. Dio en el blanco. A 15 metros de distancia lanzó un fragmento de azulejo blanco, finísimo, y degolló al aguacil. El aguacil cayó, muerto, al suelo. Se sintió extasiado, sintió que era una especie de venganza. Era la venganza contra el mundo.
Había logrado vengar, había logrado vengar el daño que le habían hecho a él. Pero, ¿cómo se había producido semejante operación en su cabeza? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero así sucede. Así de alguna forma nos mantenemos sanos, porque necesitamos compensar. Cuando no compensamos las operaciones negativas con las positivas que se operan y operamos sobre otros objetos, todo se volvería redundantemente insoportable. Por eso cierta salud se encuentra al encontrar esa operación que nos parece verdadera. Al fin y al cabo, nosotros damos el valor de verdadera a esa operación que nos hace resarcirnos, nos hace sentir que ya estamos curados. Así el niño mató al alguacil con un pequeño azulejo a 15 metros de distancia y se sintió feliz.